¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la elegancia temporal se uniera con la precisión japonesa en dos ruedas? En este video te traigo una selección muy especial, un top 5 de motos naked japonesas de corte clásico que vas a querer tener en 2025. Olvídate de los carenados futuristas y los diseños sobrecargados. Aquí celebramos la pureza de la mecánica, la simplicidad de las líneas y ese rugido auténtico que solo una naked de inspiración retro puede ofrecer. A lo largo de este video descubriremos joyas de marcas como Honda, Yamaha, Kawasaki y Suzuki, modelos que rinden homenaje a sus raíces pero incorporan tecnologías modernas para garantizarte fiabilidad, confort y un rendimiento sorprendente. Hablaremos de sus motores bicilíndricos o tetracilíndricos, chasis ligeros, suspensiones ajustables y detalles de estilo. Desde su asiento simple hasta sus escapes cromados, que te transportan directamente a la década 60 y 70. Si eres un amante de lo clásico, pero no quieres renunciar a una conducción suave y al día, quédate con nosotros. Ajusta tu casco, relájate y acompáñame en este recorrido por 5 motos naked japonesas con alma vintage, perfectas para quienes buscan esa conexión directa entre piloto y máquina. Si te gustan las motos tanto como a nosotros, no te olvides de apoyarnos con tu me gusta, siguiendo el canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Comencemos. Honda GB350S. La simplicidad mecánica y de diseño de la Honda GB350S es lo que enamora de esta roadster de aspecto clásico, con la que la marca japonesa quiere llegar al corazón de los más nostálgicos. Pero que no te confundan las apariencias, es una moto con muchos detalles, la mires por donde la mires. El alma de la GB350 es un motor monocilíndrico de 348 centímetros cúbicos refrigerado por aire, con árbol de levas único y 2 válvulas. Su arquitectura de 70 milímetros de diámetro por 90.5 milímetros de carrera prioriza el torque bajo sobre la potencia bruta. Entrega 29 Nm a solo 3.000 revoluciones por minuto y 20.8 caballos a 5.500 revoluciones. Para reducir vibraciones, Honda incluyó un doble equilibrador coaxial y un volante de inercia pesado, logrando una pulsación suave que recuerda a los clásicos británicos sin fatigar en viajes largos. La inyección electrónica PGM-FI garantiza eficiencia de 2.5 litros cada 100 kilómetros, mientras el embrague asistido y antirrebote facilita cambios suaves en ciudad. La caja de 5 velocidades tiene una relación única. La quinta marcha actúa como overdrive para cruceros relajados, aunque exige bajar a cuarta para adelantamientos. Un frente de horquillas telescópicas de 41 milímetros con fundas protectoras y un doble amortiguador trasero de 120 milímetros de recorrido se acoplan a un chasis de acero tipo cuna. Esta estructura, con ángulo de dirección de 27 grados y altura de 1440 milímetros, ofrece estabilidad en curvas sin sacrificar agilidad urbana. Las ruedas mixtas de 19 pulgadas adelante y 17 detrás, con neumáticos Metzeler Tourance Next, brindan agarre en diversos pavimentos. Los frenos con disco delantero de 310 milímetros y pinza Nissin de doble pistón, más ABS de doble canal, son seguros, aunque algunos pilotos los encuentran blandos en frenadas bruscas. El peso en orden de marcha es de 178 kilogramos, accesible gracias a un asiento bajo 800 milímetros y centro de gravedad optimizado. Pese a su estética retro, incluye Honda Selectable Torque Control, un control de tracción ajustable que gestiona el deslizamiento en mojado o gravilla. El cuadro de instrumentos mezcla velocímetro analógico con pantalla LCD para indicador de marchas, nivel de combustible y autonomía de hasta 600 kilómetros con el tanque de 15 litros. En ruta destaca en entornos urbanos y carreteras secundarias, vibrando levemente en acelerones fuertes pero suavizando en crucero. La comodidad es notable, con asiento amplio y posición erguida, aunque la falta de carenado genera fatiga en vientos fuertes.
La GB350S rinde homenaje a los modelos GB de los 80 con un depósito de acero abombado, paneles laterales de resina y detalles como costuras rojas en el asiento o faro circular LED. 3 colores disponibles, en azul claro, Gunmetal Black Metallic y Pearl Deep Mud Grey. Puede ser tuya por 4.599 euros. Kawasaki Z650 RS. La Kawasaki Z650 RS 2025 es una máquina que equilibra con maestría el encanto retro y la tecnología contemporánea. Su corazón late con un bicilíndrico en paralelo de 649 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y equipado con doble árbol de levas y 8 válvulas. Este motor, afinado para destacar en el rango medio de revoluciones, entrega 68 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 64 Nm a 6.700 revoluciones, ofreciendo una respuesta ágil en entornos urbanos y carreteras secundarias. La inyección electrónica con cuerpos de mariposa duales de 36 mm garantiza una dosificación precisa del combustible, mientras que el embrague asistido y antirrebote facilita cambios suaves, incluso en tráfico denso. Aunque su consumo ronda los 4.4 litros cada 100 kilómetros, su depósito de solo 12 litros limita la autonomía a unos 279 kilómetros, un punto a considerar en viajes largos. El chasis, un trélis de acero de alta resistencia que pesa apenas 13.5 kilogramos, es clave para su maniobrabilidad. La geometría incluye un ángulo de dirección de 24 grados y un avance de 100 milímetros, aportando estabilidad sin sacrificar agilidad. La suspensión delantera consiste en una horquilla telescópica de 41 milímetros de diámetro con 125 milímetros de recorrido, mientras que la trasera integra un sistema horizontal backlink con monoamortiguador con 130 milímetros de recorrido y precarga ajustable optimizada para absorber irregularidades con elegancia. Los frenos con discos delanteros de 300 milímetros y pinzas de doble pistón, junto a un disco trasero de 220 milímetros, incluyen ABS de doble canal y Kawasaki Traction Control con 3 modos, incluido uno específico para mojado, asegurando seguridad en diversas condiciones. En cuanto a la experiencia de conducción, la Z650 RS prioriza el confort con una postura erguida y relajada. El manillar ancho y plano, junto a un asiento de 820 milímetros de altura, accesible para la mayoría de pilotos, facilita el control en ciudad. Sin embargo, la falta de carenado y el perfil aerodinámico limitan su rendimiento en autopistas a velocidades sostenidas superiores a 110 km por hora, donde el viento puede generar fatiga. Con un peso en orden de marcha de 187 kilogramos, se siente ágil al maniobrar a baja velocidad, potenciado por un centro de gravedad bajo y un depósito estrecho entre las rodillas. El diseño rinde homenaje a los modelos Z de los años 70, con un faro LED circular de doble cámara que simula el aspecto de las bombillas incandescentes clásicas. Las llantas de aleación con radios planos imitan las de radios tradicionales, combinando ligereza y estética vintage. Para 2025 está disponible en colores como negro mate con detalles dorados y dorado metalizado, destacando líneas limpias y un colín horizontal que acentúa su perfil retro. Kawasaki ofrece accesorios como asientos de cuero o parabrisas altos, permitiendo personalizaciones que refuerzan su carácter. Su precio en Europa ronda los 8.299 euros, posicionándose como una opción premium dentro del segmento neo-retro. Su equilibrio entre nostalgia y funcionalidad lo convierten en un compañero urbano versátil, aunque su pequeño depósito y ausencia de conectividad Bluetooth podrían ser limitantes para algunos. Yamaha XSR 700 es una máquina que domina el arte de fusionar nostalgia con tecnología contemporánea, ofreciendo una experiencia de conducción vibrante y accesible. Su corazón es un bicilíndrico en paralelo de 689 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con doble árbol de levas y 8 válvulas, heredado de la exitosa MT-07, pero con alma propia. Este propulsor, famoso por su cigüeñal crossplane de 270 grados, entrega 74.8
caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 68 Nm a 6.500 revoluciones, destacando por una entrega lineal de torque desde bajas revoluciones y un sonido característico que evoca motos clásicas. La inyección electrónica y el escape ajustado para cumplir normativa Euro 5 aseguran eficiencia de 4.3 litros cada 100 kilómetros, aunque el diseño del catalizador ha ganado volumen para 2025. El chasis diamante de acero pesa solo 186 kilogramos, logra agilidad urbana y estabilidad en curvas gracias a una geometría con ángulo de dirección de 24.5 grados y batalla de 1405 milímetros. La suspensión combina una horquilla telescópica de 41 milímetros de diámetro y 130 milímetros de recorrido con un monoamortiguador trasero horizontal backlink con 130 milímetros de recorrido y precarga ajustable, sintonizado para equilibrio entre confort y respuesta deportiva. Los frenos con discos delanteros de 298 milímetros y pinzas Nissin de 4 pistones, junto a un disco trasero de 245 milímetros, incluyen ABS de doble canal como estándar, ofreciendo seguridad sin sacrificar sensación. Tecnológicamente, la XRS 700 combina lo analógico y lo digital. Su cuadro de instrumento circular integra velocímetro y tacómetro de agujas con una pantalla LCD para información como indicador de marchas, consumo medio, autonomía de 326 kilómetros con el depósito de 14 litros. El faro principal redondo y los intermitentes LED, ahora reubicados para 2025, refuerzan su estética retro, mientras que detalles como los espejos tipo lágrima y el asiento escalonado con costuras añaden autenticidad. Las llantas de aleación de 17 pulgadas montan neumáticos Michelin Road, garantizando agarre en condiciones mixtas. En ruta, la moto brilla en entornos urbanos y carreteras secundarias. La postura erguida, con manillar ancho y asiento a 835 milímetros de altura, facilita el control en ciudad, mientras el motor responde con vigor. Aunque alcanza 190 km por hora, la falta de carenado limita su comodidad en autopistas a velocidades sostenidas superiores a 130. Su ligereza con una relación peso-potencia la hace ágil en curvas cerradas. El diseño rinde homenaje a las clásicas Yamaha XS de los años 70, con un depósito de aluminio abombado y tapas laterales pulidas a mano. Para 2025 conserva opciones de color como negro mate, destacando detalles como el logotipo XSR 700 grabado en el colín. La XSR 700 destaca por su precio competitivo, 8.799 euros y fiabilidad probada. Es ideal para pilotos que buscan diversión mecánica pura, aunque la ausencia de control de tracción o conectividad Bluetooth podría disuadir a quienes priorizan tecnología avanzada. Suzuki SV650 mantiene vivo el legado de un ícono que debutó en 1999, equilibrando tradición y actualizaciones sutiles pero significativas. Su corazón es un bicilíndrico nube a 90 grados de 645 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y equipado con doble árbol de levas y 8 válvulas. Este motor, famoso por su balance primario perfecto que elimina la necesidad de contrapesos, entrega 73 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 64 Nm a 6.800 revoluciones, destacando por una entrega de torque musculosa desde bajas revoluciones y un sonido rico que evoca a motos clásicas. Para adaptarse a las normativas Euro 5, Suzuki incorporó inyección electrónica con cuerpos de mariposa de 39 milímetros, optimizando la combustión y reduciendo emisiones. Además, tecnologías como el Low RPM Assist, que evita calones en aceleraciones suaves, y el Suzuki Easy Start mejoran su accesibilidad, especialmente para novatos. El chasis, una estructura tubular de acero tipo trellis con peso de solo 13.5 kilogramos, aporta ligereza y rigidez. La geometría incluye un ángulo de dirección de 25 grados y un avance de 104 milímetros, favoreciendo estabilidad en curvas sin sacrificar agilidad urbana.
La suspensión combina una horquilla telescópica convencional de 41 milímetros de diámetro y 125 milímetros de recorrido, con un monoamortiguador trasero Link Type con 130 milímetros de recorrido y precarga ajustable en 7 posiciones, sintonizado para absorber irregularidades con eficacia pero sin ajustes avanzados. Los frenos con discos delanteros flotantes de 290 milímetros y pinzas Tokiko de 4 pistones más ABS de doble canal ofrecen seguridad en frenadas bruscas, aunque algunos extrañan mayor sensación en la maneta. Las ruedas de aleación de 17 pulgadas montan neumáticos Dunlop Road Smart 3, equilibrando agarre y durabilidad. En tecnología, la SV650 prioriza la simplicidad sobre lo complejo. Su cuadro de instrumentos LCD muestra datos esenciales como indicador de marchas, consumo medio y temperatura, pero omite controles de tracción o modos de conducción, una ausencia notable en 2025. La iluminación usa un faro principal halógeno de 60 watts con diseño redondeado, intermitente ámbar y luz trasera LED, reforzando su estética retrofuncional. En ruta, la moto brilla por su manejo intuitivo y versatilidad, con un peso en orden de marcha de 198 kilogramos y una altura del asiento de 785 milímetros. Es accesible para pilotos de estatura media y ágil en ciudad. El motor despliega su torque entre 3.000 y 7.000 revoluciones por minuto, ideal para aceleraciones en carreteras secundarias, aunque en autopista su velocidad máxima ronda los 200 km por hora y la falta de carenado genera fatiga por vientos a altas velocidades. La posición de conducción erguida, con manillar amplio y depósito estrecho, facilita el control en curvas, mientras el asiento bien acolchado soporta trayectos largos. El diseño, aunque criticado por conservador, rinde homenaje a su herencia con líneas limpias y un depósito de combustible de 14.5 litros, perfilado para mejorar la ergonomía. Su precio en España es de 7.715 euros, posicionándose como una opción asequible y confiable, aunque pierde frente a rivales en electrónica y diseño vanguardista. Es ideal para quienes buscan esencia mecánica pura, mantenimiento económico y una plataforma personalizable, aunque su estética discreta y ausencia de LED pueden disuadir a amantes de la tecnología. Kawasaki Z900 RS es una moto de estética vintage que toma de base la Naked Z900 y con la que Kawasaki pretende recuperar la esencia de la mítica Z1. Es un motor de 4 cilindros en línea de 948 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y heredero directo de la legendaria de los años 70. Con doble árbol de levas y 16 válvulas, entrega 111 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 98.5 Nm a 6.500 revoluciones, cifras intencionadamente contenidas para priorizar la respuesta en medios y bajos regímenes. La inyección Keihin con cuerpos de mariposa ovalados de 36 milímetros y el asiento de doble válvula que garantizan una dosificación suave, mientras el embrague antirrebote facilita cambios rápidos sin bloqueos traseros. Kawasaki afinó el escape para emitir un sonido grave que evoca a los 4 cilindros clásicos, usando colectores de doble pared y un silenciador corto megáfono, con acabado pulido antidesgaste. Aunque cumple con la normativa Euro 5, su consumo ronda los 5.2 litros cada 100 kilómetros, ofreciendo una autonomía de 327 kilómetros gracias al depósito de 17 litros. La estructura es un chasis multitubular de acero de alta tensión, optimizado para combinar rigidez y flexibilidad. Con un peso en orden de marcha de 215 kilogramos y una batalla de 1470 milímetros, la geometría de ángulo de dirección de 25 grados y avance de 98 milímetros favorece estabilidad en curvas sin sacrificar agilidad urbana. La suspensión delantera usa una horquilla invertida Showa de 41 milímetros con regulación en precarga, compresión y rebote de 120 milímetros de recorrido, mientras la trasera incorpora un amortiguador horizontal Link Type con 140 milímetros de recorrido, sintonizado para absorber irregularidades con elegancia.
Los frenos con discos delanteros de 300 mm y pinzas radiales Nissin de 4 pistones y ABS de doble canal ofrecen potencia progresiva. Las ruedas de 17 pulgadas con diseño de radios planos que imitan las clásicas de alambre y montan neumáticos Dunlop Sportmax equilibrando agarre y estética clásica. A diferencia de sus rivales, la Z900 RS prioriza la esencia analógica. Incluye Kawasaki Traction Control con 2 modos, deportivo y mojado, para gestionar deslizamientos, pero prescinde de pantallas TFT o conectividad Bluetooth. El cuadro de instrumentos mezcla un tacómetro y velocímetro analógicos con agujas estilo bala y una pequeña pantalla LCD para datos como nivel de combustible, temperatura o autonomía. El faro principal LED redondo simula el efecto de una bombilla incandescente mediante 2 cámaras integradas, mientras los intermitentes ámbar y el piloto trasero refuerzan el diseño retro. En ruta destaca por una posición erguida y relajada, un manillar ancho, asiento a 835 mm de altura accesible para la mayoría y depósito estrecho que facilita la conexión con la máquina. El motor despliega su torque entre 3000 y 7000 revoluciones por minuto, ideal para carreteras secundarias, aunque la falta de carenado puede generar fatiga por viento a velocidades superiores a 180 km por hora. Cada detalle rinde tributo a la mítica Z1 de 1972, el depósito de combustible en forma de lágrima, rediseñado para integrarse con el chasis, las aletas decorativas en la culata, que simulan refrigeración por aire, y el escape corto con acabado espejo, crean una silueta reconocible. La versión SE añade componentes premium como suspensión trasera Onlins regulable, pinzas Brembo y llantas doradas, elevando el precio un 15%. Con un precio de 14.425 euros, se posiciona como una opción premium. La Z900 RS destaca por su coherencia estética y fidelidad histórica, atrayendo a pilotos que buscan emoción mecánica sin electrónica intrusiva. Yamaha XSR900. Imagina una máquina que rinde homenaje a los Cafe Racer clásicos, pero con el ADN de la tecnología moderna. Así es la Yamaha XSR900 2025. Su estética neo-retro, inspirada en el concepto Faster Wasp de Roland Sands, combina líneas limpias y un faro LED redondo con un depósito de combustible musculoso de 14 litros que integra discretas tomas de aire. Bajo esa piel retro late un corazón potente. Sí, hablamos del tricilíndrico CP3 de 890 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y afinado para cumplir la estricta normativa Euro 5 Plus. Este motor, famoso por su carácter vibrante, entrega 119 caballos a 10.000 revoluciones por minuto y un torque robusto de 93 Nm a 7.000 revoluciones por minuto, acompañado por un sonido ronco y emotivo gracias a su cigüeñal calado a 270 grados. La entrega de potencia es lineal y llena de emoción, mientras que un embrague antirrebote y un cambio rápido de 6 velocidades con quick shifter bidireccional hacen que la conducción sea intuitiva y fluida. En uso mixto, su consumo ronda los respetables 5 litros cada 100 kilómetros. La agilidad es otro de sus fuertes, un chasis Delta Box de aluminio más rígido que en generaciones anteriores, pero igualmente ágil, sostiene un peso en orden de marcha de apenas 193 kilogramos. La suspensión está a la altura, una horquilla invertida calle B de 41 mm al frente y un mono amortiguador trasero, ambos totalmente regulables en precarga, compresión y rebote, garantizan un comportamiento preciso y adaptable. Las llantas ligeras reducen la masa no suspendida, mejorando la respuesta en curvas cerradas. La frenada, potente y segura, corre a cargo de pinzas radiales Brembo de 4 pistones que muerden discos delanteros de 298 mm, todo gestionado por un sofisticado ABS en curva que se apoya en una unidad de medición inercial de 6 ejes. Esto significa que la moto mantiene la estabilidad incluso cuando estás tumbado en una curva.
La electrónica actúa como un copiloto discreto pero siempre alerta. La IMU es el cerebro que coordina un conjunto de ayudas inteligentes y ajustables. Dispones de modos de conducción Sport, Street, Rain, más 2 personalizables que adaptan la respuesta del motor, el control de tracción, el control de deslizamiento e incluso el sistema anti-caballito, todos sensibles al ángulo de inclinación. Para viajes largos, el control de crucero es un aliado indispensable. La información se despliega en una moderna pantalla TFT de 5 pulgadas con conectividad G-Connect, permitiéndote vincular tu smartphone para gestionar llamadas, música o navegación Garmin directamente desde el manillar. La ergonomía invita a disfrutar tanto de trayectos urbanos como de carreteras sinuosas. La altura del asiento de 810 milímetros es accesible para una amplia gama de pilotos y las estriberas ajustables en altura permiten encontrar la postura perfecta, ya sea relajado o más comprometido. La nueva pantalla TFT ofrece hasta 4 temas visuales, incluyendo uno con un cuentarevoluciones analógico que refuerza el espíritu retro. Un práctico puerto USB-C integrado asegura que tu dispositivo móvil nunca se quede sin energía, y la aplicación G-Connect incluso te deja afinar los modos de conducción desde la comodidad del asiento. Lo que realmente distingue a la XS R900 no es solo su belleza retro o su potencia. Es la fusión perfecta de tecnología punta heredada de las superbikes de Yamaha como la mítica R1, pero con la filosofía Faster Sons, que celebra la herencia de la marca. Ofrece una personalidad llena de carácter junto a una manejabilidad sorprendente, estable en rectas, veloces, ágil y precisa en serpentinas, y con esa sensación táctil y mecánica que conecta al piloto con la máquina. Puedes disfrutar de ella por 12.299 €. Así culmina nuestro viaje por las 6 Naked japonesas de corte clásico. Pero esto no es un adiós, sino una invitación a seguir explorando el asfalto juntos. Cada una de estas motocicletas combina la elegancia de épocas pasadas con la fiabilidad y la tecnología de hoy, ofreciéndote una experiencia de conducción que conecta directamente con la esencia pura del pilotaje. Si te gustó descubrir sus líneas limpias, sus motores con carácter y esa sensación de libertad que te regalan en cada curva, déjanos un comentario contándonos cuál de estas bellezas clásicas te robó el corazón. Tu opinión nos ayuda a crear contenido que realmente te inspire a salir y disfrutar del asfalto. Y si tu pasión va más por la agresividad y la estética deportiva, no puedes perderte nuestro próximo video. 7 motos estilo Cafe Racer que te van a sorprender en 2025, ya disponible en el canal. Allí exploramos máquinas con espíritu rebelde, altas prestaciones y diseños que rinden homenaje a la cultura Cafe Racer, perfectas para quienes buscan adrenalina y estilo en cada kilómetro. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para ser el primero en descubrir nuestras nuevas rutas y novedades. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado con mirada al futuro. Nos vemos en la siguiente entrega y recuerda, la carretera siempre tiene una historia que contarte.